Todo comenzó una tarde gris y atascada en el corazón de la Ciudad de México, cuando el implacable magnate Adrián, presidente de una corporación que movía los hilos de la tecnología y las finanzas, salía de una maratónica reunión. Su mente, acostumbrada a procesar billones y anticipar cada movimiento del mercado, estaba exhausta. El vehículo blindado en el que viajaba avanzaba lentamente por el caótico tráfico de Polanco, una jaula de oro que él mismo había construido. Con el rostro apoyado en el cristal, su mirada vagaba sin dirección. Una rareza para un hombre que siempre tenía un destino fijo y una agenda inquebrantable. Y fue en ese instante de distracción, en un cruce que parecía insignificante, que su mundo perfectamente ordenado se hizo añicos. Vio a una mujer en la acera, su silueta familiar. Llevaba una bolsa de tela desgarrada y una expresión de fatiga que le apretó el corazón. A su lado, 3 niños idénticos a ella. Pero no solo eso. Los 3 pequeños tenían la misma boca, la misma curiosidad en la mirada y el mismo lunar en la ceja que él mismo tenía. La escena duró menos de un parpadeo antes de que un camión de reparto se interpusiera entre ellos, borrando la imagen como si nunca hubiera existido. Un grito mudo escapó de su garganta, y el chófer, acostumbrado a su calma glacial, se sobresaltó. «Detenga el coche, ahora mismo», ordenó Adrián, con una urgencia que no sentía desde hacía años. Abrió la puerta y saltó al asfalto sin pensarlo 2 veces. Su traje, perfectamente planchado, arrugándose en el proceso. La adrenalina le nublaba la vista, y su corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. Pero la calle, que un segundo antes le había revelado la escena, ahora no le mostraba nada más que gente anónima y la indiferencia de la ciudad. Su corazón, que por años había funcionado como un mecanismo de precisión, se encogió al pensar en la posibilidad de que esa mujer, con el rostro de cansancio de una madre que lucha, fuera Isabela, la mujer que él había dejado hace 6 años sin una palabra, sin una despedida digna. La culpa lo asfixió, y la imagen de los 3 pequeños lo persiguió. Se quedó inmóvil, paralizado en medio del caos, sin saber si correr para encontrarla o simplemente volver a su vida y pretender que nada había pasado. Al final, solo se subió al coche, temblando, con la imagen de los 3 niños grabada a fuego en su mente, la copia exacta de su propio rostro en miniatura. De vuelta en su ático en Santa Fe, un espacio de 1800, mármol y cristal tan frío y pulcro como su vida, Adrián se quitó la chaqueta y la lanzó con furia al sofá. No había pasado ni un minuto de las 5 de la tarde, pero ya se había servido un whisky. Caminaba de un lado a otro, su mente un torbellino de recuerdos que se negaba a calmarse. El departamento era su santuario, pero en ese momento se sentía como una celda. Cada rincón, cada objeto de arte, le recordaba la vida que había construido, una vida sin Isabela, una vida sin calidez ni risas genuinas. Revivía cada momento que habían compartido en su pequeño apartamento de Narvarte. Las cenas con pizza, las duchas frías cuando no tenían dinero, las risas por tonterías y su abrazo cuando él llegaba tarde, agotado de intentar sacar su empresa a flote. Era un pasado simple, pero que ahora se sentía como un paraíso perdido, un recuerdo agridulce que lo atormentaba. Lo más insoportable era la imagen de los niños. ¿Cómo era posible que fueran tan parecidos a él? Una fotocopia en miniatura. Agarró su teléfono, un dispositivo que solo usaba para negocios y citas superficiales, y se sumergió en el universo digital, buscando cualquier rastro de ella. Facebook, Instagram, LinkedIn, cualquier cosa. Pero Isabela había desaparecido. Era como si la tierra se la hubiera tragado. No había fotos, no había perfiles, ni siquiera un comentario perdido. Este misterio lo inquietó profundamente. A pesar de los años, del éxito y de la ambición que lo consumía, en el fondo, él nunca había podido olvidarla. La había enterrado en su mente, en ese lugar oscuro donde guardamos los amores que nos duelen. Era el tipo de amor que tememos abrir porque sabemos que el dolor es tan fuerte que podría hacernos trizas. Pero ahora el dolor había regresado, más potente que nunca, y no lo dejaría en paz. Se sentó frente a su computadora, abrió una carpeta encriptada con archivos personales que no había tocado en años, y se puso a buscar fotos viejas. Vio a Isabela en la playa, en la sala de su apartamento, riéndose con la boca llena de palomitas.
y al ver una foto donde ella lo abrazaba por la espalda, con su rostro pegado a su cuello, sus labios se fruncieron en una mueca de agonía. Sabía lo que tenía que hacer. Llamó a su asistente, Miguel, un hombre discreto y eficiente que había estado con él desde los primeros días de su imperio. Miguel, necesito que encuentres a alguien. Se llama Isabela Ortega. No tengo dirección. Solo sé que vive en la Ciudad de México y tiene 3 hijos. La voz de Adrián, normalmente firme, sonó con una nota de desesperación que no pasó desapercibida. El silencio en el otro extremo de la línea se hizo espeso, una pausa que le pareció una eternidad. ¿Algo más, señor?, preguntó Miguel con cautela. Sí, dijo Adrián con un nudo en la garganta. Esos niños podrían ser míos. El silencio se hizo aún más pesado antes de que Miguel respondiera con un simple «Entendido, señor». Adrián colgó y se quedó mirando por la ventana. La ciudad entera se extendía ante sus ojos, un mar de luces y movimiento, miles de vidas entrelazadas, pero en ese momento, solo una le importaba. No sabía si Isabela lo odiaba, si lo había superado o si simplemente lo había borrado de su vida, pero no podía dejar las cosas así. No podía vivir con la duda, porque si esos niños eran lo que él creía, su vida estaba a punto de cambiar por completo, y esta vez no tenía la intención de escapar. A la mañana siguiente, se despertó con una sola idea fija en la mente: encontrarla. Pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, mirando al techo, reviviendo la escena una y otra vez. Isabela en la calle, con sus 3 hijos, la viva imagen de él mismo. Era como si el pasado hubiera regresado de golpe para abofetearlo. Llegó a su oficina antes de las 8 de la mañana, y su equipo lo recibió con el respeto habitual y sonrisas forzadas, pero él apenas los vio. Entró directamente a su oficina, cerró la puerta y miró la ciudad desde su ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Coches, gente, ruido, pero dentro de él todo era un caos incontrolable. Se sentó en su escritorio y volvió a buscar en las redes sociales. Buscó su nombre, su rostro, cualquier rastro, pero no encontró nada en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna parte. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La impotencia lo enfureció aún más. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan fácilmente? Y lo que era peor, como él, con todos sus recursos y poder, no tenía ni la más remota idea de dónde estaba. La frustración se apoderaba de él, y la espera lo estaba volviendo loco. No podía seguir así. Miguel llegó a la oficina con un café y una pila de documentos. Adrián apenas levantó la vista. ¿Algo?, preguntó con brusquedad. Aún no, jefe. Estamos investigando con actas de nacimiento y expedientes escolares. Si cambió de domicilio y apellido, va a tomar un poco de tiempo, respondió Miguel con cautela, sabiendo que su jefe no estaba de humor para conversaciones. Adrián asintió, su mente en un lugar lejano, reviviendo el pasado. Cuando Miguel se fue, se quedó solo, apoyado en el escritorio con la cabeza entre las manos, cerrando los ojos. Los recuerdos comenzaron a fluir como una película proyectada en su mente. Una película de hace 6 años. Se vio a sí mismo más joven, menos cínico, con esa ambición que le chorreaba por los poros. En esa época, él e Isabela vivían juntos en un pequeño apartamento en Narvarte. No tenían lujos, pero lo tenían todo. Él trabajaba incansablemente desde casa, preparando presentaciones, buscando inversores, intentando desesperadamente que su primera empresa despegara. Ella, por su parte, era maestra de preescolar. Llegaba a casa agotada, pero siempre con una sonrisa. Se reían de tonterías, pedían pizza por las noches. A veces no tenían dinero ni para la gasolina y se duchaban con agua fría, pero estaban juntos. Y eso, en ese momento, era suficiente. Hasta que la oportunidad llamó a su puerta. Un fondo de inversión extranjero quería invertir en su proyecto, pero para cerrar el trato, él tendría que mudarse a Monterrey por 1 año. Ahí fue cuando todo se desmoronó. Él le propuso que lo acompañara, pero ella se negó. No podía dejar su trabajo, a sus estudiantes. Discutieron una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que una mañana, sin decir nada, él simplemente tomó su mochila, su laptop y algunos papeles, y se fue. Dejó una nota tonta y cobarde que decía: «Lo siento, no puedo quedarme.
Nunca volvió a saber de ella. Después vinieron los viajes, los millones, los lujos, las entrevistas, y aunque a veces se sentía vacío, siempre se decía a sí mismo que era el precio del éxito. Pero ahora, con la imagen de los niños en su cabeza, ese precio le parecía más alto de lo que nunca imaginó. Adrián se levantó de la silla y caminó hacia la pared donde tenía una vitrina con sus logros, premios, fotos con políticos influyentes, reconocimientos de empresarios que ahora lo adulaban. Pero al fondo, escondida, detrás de todo ese oropel, había una pequeña caja de madera que no había abierto en años. La tomó con manos temblorosas y la colocó sobre su inmaculado escritorio. Al abrirla, el olor a pasado lo golpeó con fuerza. Dentro, encontró una pulsera de hilo rojo que Isabela le había regalado, una carta escrita a mano con su caligrafía perfecta, una vieja entrada de cine, y debajo de todo, un pequeño objeto rectangular. Era una prueba de embarazo, positiva. La miró, sintiendo que el aire se le iba de los pulmones. No recordaba haberla guardado. Quizás ella la había dejado allí antes de que él se fuera. En ese momento, en su obsesión por el éxito, no había querido entender el significado de ese pequeño objeto. Pero ahora, con la imagen de los 3 niños idénticos a él, todo encajaba con una dolorosa precisión. Ella sí se había embarazado, y él simplemente se había ido sin mirar atrás. Se dejó caer en la silla, con la cabeza mirando al techo, y sintió una mezcla de rabia, tristeza y una culpa, tan profunda que le quemaba el alma. No sabía qué le dolía más: haberla dejado sola en ese momento crucial, o haber perdido 6 años de la vida de sus hijos. 6 años de primeros pasos, de primeras palabras, de cumpleaños que nunca vio. Su celular vibró y lo sacó del trance. Era un mensaje de Miguel. Encontramos algo. Te mando la dirección en 5 minutos. Adrián miró la pantalla, respiró hondo. Sabía que ese mensaje lo llevaría directo a un lugar donde todo cambiaría. Pero lo que no sabía era si estaba listo para enfrentar la verdad que él mismo había provocado. La vida que había decidido ignorar. Apretó los puños, la prueba de embarazo aún en su mano. Un pequeño y doloroso recordatorio del precio que había pagado por su ambición. Un precio que no tenía la menor idea de cómo saldar. No había vuelta atrás. Lo sabía. Su vida tal como la conocía había llegado a su fin. Adrián llegó a la dirección que Miguel le había enviado 1 hora después. No quiso que su chofer lo llevara. Fue solo, al volante de su camioneta, con la música apagada y las manos sudorosas en el volante, sintiendo cada imperfección del asfalto como si fuera un presagio. La zona no era peligrosa, pero era completamente ajena a los lugares por los que solía conducir. Había calles con baches, puestos de tacos, gente sentada en los umbrales de las casas y niños descalzos jugando fútbol. Al estacionar la camioneta, se quedó mirando el viejo edificio, con la pintura descascarada pero que no parecía abandonado. Miró el número 2 veces. Sí, era allí. Levantó la vista hacia el 3er piso y sintió una punzada en el pecho que le decía que ella estaba allí. Su corazón, que por años había estado en hibernación, latía con fuerza, una mezcla de miedo y una esperanza que no quería admitir. No se atrevió a subir. Pensó en tocar la puerta, pero no tenía idea de qué decir. Hola, ¿soy el idiota que te embarazó hace 6 años? La idea le arrancó una risa amarga. Se pasó la mano por la cara y decidió esperar. Miguel le había dicho que ella salía a trabajar alrededor de las 4 de la tarde. Eran las 3:30, así que se quedó en el coche, vigilando el edificio como si fuera un enemigo. A las 4 en punto, la puerta del edificio se abrió y el mundo de Adrián se detuvo. Isabela salió con sus 3 hijos. Llevaban pequeñas mochilas y caminaban como soldaditos, perfectamente peinados. Ella llevaba una bolsa grande al hombro y el móvil en la mano. Caminaban hacia la esquina, por donde pasaban las furgonetas de transporte. Adrián se bajó del coche sin pensarlo. Sus piernas se movían solas, impulsadas por una fuerza que no podía controlar. Cruzó la calle, los alcanzó en la acera, y a menos de 3 metros, su garganta, que no había pronunciado su nombre en 6 años, lo hizo. Isabela. Ella se giró de inmediato, paralizada. Los niños también se detuvieron, mirándolo con curiosidad, sus 3 pares de ojos idénticos a los de él clavados en su rostro. El silencio se alargó, un vacío que se llenó con el ruido de la ciudad y el eco de su pasado.
Ella no dijo nada, solo lo miró como si no pudiera creer que él estuviera allí, en su mundo, invadiendo su realidad. «¿Podemos hablar?», dijo Adrián en voz baja, con una mezcla de súplica y determinación. Isabela no le devolvió el saludo ni le preguntó nada. Simplemente bajó la mirada, miró a sus hijos y les dijo que esperaran en la tiendita de la esquina. Ellos obedecieron sin decir una palabra, sus pequeños ojos curiosos sin entender la tensión entre los adultos. Cuando se alejaron, Isabela lo miró directamente a los ojos. Ya no había miedo en su mirada, solo una frialdad cortante y un resentimiento profundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz seca, sin una pizca de emoción. Adrián tragó saliva con dificultad. No sabía por dónde empezar. «Te vi hace unos días. ¿Estabas esperando un Uber con ellos?». Ella no respondió, solo continuó mirándolo. Su silencio una respuesta más contundente que cualquier palabra. «No me digas que fue casualidad que me encontraras», dijo ella finalmente, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «No creo en la casualidad. Fue casualidad ese día», respondió Adrián, la verdad brotando de su garganta. «Pero hoy no. Hoy vine porque necesito saber si son mis hijos». Isabela se cruzó de brazos. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda, como si estuviera conteniendo un grito. «¿Y si lo son? ¿Qué vas a hacer, Adrián? ¿Te los vas a llevar? ¿Los vas a sacar de sus vidas para meterlos en la tuya, llena de lujos, de cosas que ni siquiera entienden?» Su voz, aunque baja, estaba cargada de veneno y dolor. «No, solo quiero conocerlos, saber de ellos». Isabela lo miró con los ojos brillantes, pero sin derramar una sola lágrima. «No sabías nada porque no te importaba quedarte, porque te fuiste como si yo no existiera. Ni siquiera me preguntaste si estaba bien. Me dejaste una nota, Adrián, una maldita nota». Adrián bajó la mirada. No había defensa posible. «Tienes razón», dijo apenas audible. «¿Y ahora qué? ¿Estás aquí para hacerte el padre arrepentido, el hombre que lo tiene todo y quiere llenar el vacío con algo que abandonó? No estoy aquí para hacerme el tonto, Isabela. Estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir. Si son míos, quiero estar ahí. No para quitártelos, no para cambiarles la vida, solo para estar en ella». Adrián se dio cuenta de la desesperación en su propia voz. La miró con una mezcla de rabia y tristeza, pero vio en sus ojos el cansancio de una mujer que había cargado con todo sola durante demasiado tiempo. En ese momento, los niños la llamaron desde la tiendita. Miró su reloj. «Tengo que irme. Llego tarde al trabajo. No tengo tiempo para esto», dijo, dando un paso atrás. «¿Puedo verte otro día?», preguntó Adrián, suplicante, sintiendo que la oportunidad se le escapaba de las manos. No sé si quiero esto, Adrián. Nos costó mucho recuperarnos. No sé si quiero que vuelvas a nuestras vidas y nos vuelvas a romper en mil pedazos». El dolor en su voz era palpable, un reflejo del que él sentía en el pecho. «Solo una vez más. En una cafetería, en un lugar neutral. Tú decides cuándo y dónde». Isabela dudó, sus ojos fijos en los de él, sopesando los riesgos y el dolor. Pensó unos segundos, luego sacó su teléfono, abrió la aplicación de notas y escribió algo. Le mostró la pantalla a Adrián. «Mañana a las 6 en esta cafetería. Si llegas un minuto tarde, me voy». Adrián asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Vio cómo ella se daba la vuelta, caminaba hacia los niños, les estrechaba la mano y seguía su camino como si nada. Él se quedó allí, en la acera, sintiendo como si le hubieran puesto una enorme piedra en el pecho, pero también algo más, una pequeña oportunidad, una pequeña puerta que se había abierto en medio de la tormenta, una pequeña esperanza que lo obligaba a seguir adelante, a no rendirse. Adrián no pudo concentrarse en nada el resto del día. Canceló una reunión crucial con inversores, ignoró los mensajes de Victoria, su prometida, y se encerró en su apartamento. Daba vueltas por la sala como un león enjaulado, con el móvil en la mano, mirando la dirección de la cafetería cada 5 minutos como si fuera a desaparecer. La promesa de una reunión al día siguiente parecía una eternidad. Algo en su interior no lo dejaba en paz. Necesitaba saber más. Se sirvió un whisky sin hielo, dio un largo sorbo y se sentó frente a la computadora. Inició sesión en su correo electrónico, buscó el contacto directo de Miguel y envió un mensaje corto. «Necesito saber más sobre Isabela, todo lo que pueda encontrar. Las escuelas de sus hijos,
sus trabajos, cualquier cosa. Urgente. No habían pasado ni 5 minutos cuando Miguel llamó. ¿Estás seguro, jefe? Esto podría ser delicado, preguntó Miguel, su voz llena de cautela. Hágalo, respondió Adrián con la voz firme. Quiero saber si son míos. No voy a esperar a que me lo diga con palabras. Miguel dudó, pero aceptó. La llamada terminó y Adrián se quedó allí mirando la pantalla. Le temblaban los dedos. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que estaba cruzando una línea de la que tal vez no habría vuelta, pero no podía evitarlo. Tenía esa sensación en el estómago, esa mezcla de ansiedad y miedo, que le gritaba que esos niños eran suyos. No necesitaba pruebas, los había visto. Era como verse en un espejo dividido en 3. Intentó dormir un poco, pero fue inútil. Regresó a las redes sociales, pero sin resultados. Luego buscó en Google, ¿cómo sé si un niño es tuyo sin un comprobante oficial? Las respuestas eran absurdas. Cerró todo y se tiró en el sofá con los ojos abiertos mirando al techo. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El día siguiente amaneció con una neblina densa, un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Adrián se despertó más temprano de lo habitual, no por costumbre, sino por el nerviosismo que le carcomía las entrañas. Se duchó, se cambió de camisa 3 veces. Su mente un torbellino de lo que diría, lo que no diría. ¿Cómo se acercaría a ella después de tanto tiempo? Salió de su ático con más de 1 hora de antelación. Llegó al café, un lugar simple y discreto, y pidió una mesa en un rincón lejos de las ventanas, como si quisiera pasar desapercibido. Un acto inútil para un hombre de su estatura. Se sentó, su pierna rebotando sin control bajo la mesa, y miró el reloj cada 2 minutos. La gente iba y venía, pero Isabela no aparecía. A las 6:10, una opresión se instaló en su pecho. Pensó que no vendría, que la había perdido para siempre, que había arruinado la única oportunidad que tenía. Pero justo en el momento en que estaba a punto de levantarse, la puerta del café se abrió y allí estaba ella. Llegó sola, con una blusa sencilla, el pelo recogido en una coleta. No llevaba maquillaje, ni accesorios costosos, solo ella misma, como él siempre la había recordado. Adrián se levantó sin decir una palabra, sus ojos fijos en ella, intentando descifrar si había una pizca de perdón en su mirada. Isabela se acercó, se sentó frente a él y lo miró fijamente. «Tienes 15 minutos», dijo, su voz firme, sin una pizca de la calidez que él recordaba. Él asintió, se volvió a sentar y respiró hondo, un aliento que parecía cargar con los 6 años de distancia. «Gracias por venir», dijo, apenas audible. «No lo hice por ti», respondió ella al instante. «Lo hice para que quede claro». La conversación había comenzado y Adrián sentía que estaba en una cuerda floja, una palabra en falso y todo se acabaría. «Quiero saber si los niños son míos. No estoy aquí por remordimiento ni culpa. Estoy aquí porque necesito la verdad», soltó Adrián, la frustración acumulada en su voz. Isabela lo miró, su expresión impasible. «¿Y si te digo que sí, qué vas a hacer? ¿Vas a aparecer en sus vidas y luego, cuando te canses, te irás de nuevo?» La pregunta le dio de lleno. «No, quiero estar ahí, apoyarlos, formar parte de sus vidas, aunque tú no me quieras cerca». Ella se rió, una risa sin alegría, un eco hueco del pasado. «No puedes llegar 6 años después y fingir que todo se arreglará. No sabes lo que fue. Criarlos sola, con 2 trabajos, haciendo milagros con el dinero para que tuvieran algo para comer y un techo donde dormir. Y tú, ni siquiera preguntaste si estaba bien. No te importó». «Lo sé», dijo Adrián con el corazón encogido. «No tengo excusa. ¿Pero por qué ahora? Porque los vi, porque me vi reflejado en ellos, porque no puedo fingir que nada pasó», respondió, su voz apenas un susurro. Isabela guardó silencio, su mente un torbellino de emociones. Sabía que iba a decir algo más fuerte, pero en su lugar sacó una hoja doblada de su bolso. Era una copia del acta de nacimiento de uno de los niños. La dejó sobre la mesa. «Esto es lo máximo que te voy a dar por ahora», dijo, su voz seca. Adrián tomó el papel con manos temblorosas. Leyó el nombre, Emilio Ortega. El espacio para el padre estaba vacío. «¿Por qué no me pusiste?», preguntó, la garganta anudada. «Porque no lo eras. Porque ni siquiera sabía si querías ser padre, y no iba a rogarle a nadie para que lo fuera. Preferí darles mi nombre, mi apellido y mi amor,
Antes que el tuyo, que se fue como el humo, respondió ella, con la mirada fija en un punto detrás de su hombro. Adrián apretó el papel. La verdad era un puñetazo en el estómago. ¿Y los otros dos? ¿Tampoco tienen padre registrado? Isabela asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No, no lo tienen. ¿Puedo verlos? ¿Hablar con ellos?, preguntó Adrián, sintiendo la desesperación crecer dentro de él. No, no están listos. No entienden quién eres. Y no quiero que te acerques con promesas que no cumplirás. No les fallaré. No otra vez, dijo ella, sin dejar de mirarlo. Eso dijiste la última vez. La frase de Isabela lo golpeó como un puñetazo, un eco del pasado que él había intentado enterrar. Adrián no respondió. No había forma de defenderse. Isabela lo miró fijamente, pero en el fondo de sus ojos, él vio un cansancio profundo, como si estuviera agotada de cargar con el peso del mundo sola. El silencio se hizo largo, una pausa que les permitió procesar el dolor del pasado. Tengo que irme, dijo ella, rompiendo la tensión. Tengo que volver a la guardería. Llego tarde. Adrián asintió, su mente en un torbellino. ¿Puedo ayudarte?, preguntó casi en un susurro. Con lo que sea, con la escuela, con la comida, la ropa. No pido nada, solo déjame hacer esto. Déjame estar ahí. No quiero tu dinero, Adrián. No se trata del dinero, se trata de ellos. Y se te acabó el tiempo. Ella se levantó, tomó su bolso y se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Adrián se quedó solo en el café frío y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La duda lo carcomía por dentro, y aunque ella no se lo había confirmado directamente, ya lo sabía. Lo sentía en los huesos. Esos niños eran suyos, y no se detendría hasta que ella le permitiera ser parte de sus vidas. Pasó 2 días dándole vueltas a la misma idea. Isabela no le estaba contando todo. Estaba seguro de que había una historia que él desconocía. Su completa desaparición de las redes sociales, el acta de nacimiento sin padre, su resentimiento. Había algo más, algo que le ocultaba. Así que decidió buscar a alguien que supiera la verdad. Recordó a Sofía, una amiga en común que tenían cuando estaban juntos. Era una de esas chicas simpáticas, un poco chismosa, pero de buen corazón, que lo sabía todo de todos. Y si alguien podía tener una pista de lo que le había pasado a Isabela después de su partida, era ella. Le envió un mensaje directo a Sofía. Necesito verte. Es sobre Isabela. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Isabela Ortega? ¿La buscas después de 1000 años? Esto va a ser bueno. Se rió, pero el humor no llegaba a sus ojos. Quedaron de verse en un restaurante en La Condesa. Sofía llegó tarde, como siempre, con su energía desbordante y un vestido que atraía miradas. Se sentó frente a Adrián, sonrió como si el tiempo no hubiera pasado y tomó el menú con calma. Ahora me vas a decir por qué te escapaste como un cobarde hace años y ahora pareces un alma en pena que ha perdido algo, le dijo. Su tono bromista ocultaba una seriedad que él conocía bien. Adrián no estaba para rodeos. Sofía, necesito saber algo. ¿Qué pasó con Isabela después de que me fui? Ella lo miró, dejó el menú y se cruzó de brazos. ¿Por qué me preguntas esto ahora? Porque la vi. Está aquí en la ciudad. Tiene 3 hijos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿3? ¿3? Y son míos, dijo Adrián, con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. Lo sé, aunque no me lo diga. Lo sé. Sofía guardó silencio. Luego suspiró. Sabía que esto pasaría algún día. ¿Sabías qué? Mira, no sé todos los detalles, pero sé que después de que te fuiste, Isabela desapareció. Un día dejó su trabajo, cerró su cuenta de Facebook, dejó de contestar llamadas y mensajes. Nadie sabía nada. Yo pensé que se había ido a otro país o algo así, pero un día, como 1 año después, me la encontré en una tiendita. Iba con un carrito doble y un bebé en brazos. Casi me desmayo. La historia le golpeó como un mazazo. Cada palabra era un puñal. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca dijiste nada? Y ella solo me dijo, no había nada que decir. Adrián apretó la mandíbula, sintiendo su corazón latir con una fuerza brutal. ¿No te dijo que eran míos? No, pero no hizo falta. Eran como fotocopias tuyas, Adrián. Y, sinceramente, la forma en que te mencionó fue extraña. Con dolor.
pero también con ganas de no hablar más del tema. Me dijo que estaba bien, que se las arreglaba, que contaba con la ayuda de una tía y que no necesitaba a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Adrián guardó silencio. El rostro le ardía de vergüenza y de rabia. ¿Dónde vivía en esa época? No lo sé. No me lo quiso decir. Solo me enteré de que trabajaba en una guardería en la región de Iztapalapa, pero no duró mucho tiempo allí. Después me enteré de que la despidieron porque un padre celoso descubrió que era madre soltera de trillizos y armó un escándalo. Las palabras de Sofía lo golpearon una tras otra. Él no tenía idea de la pesadilla que ella había vivido sola. ¿Entiendes por qué digo que no fue fácil para ella? Y que nadie más la ayudó. Nadie. Ella no quería ayuda. Se encerró en su propio mundo. No quería que nadie la viera mal. Siempre ha sido así de terca. Fuerte, pero terca. Adrián se recostó en su silla, sintiendo el peso de sus hombros, su cabeza, su alma. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no acudió a mí? Sofía lo miró con una ceja levantada. ¿En serio me preguntas eso? Después de dejarla sin decir palabra. Mira, me caes bien, pero cometiste un grave error, Adrián. Isabela no te buscó porque no quería rogar, porque sabía que si no estabas ahí para quedarte, no valía la pena tenerte cerca. Tú elegiste irte. Ella eligió seguir. Y eso es lo que hizo. El silencio se volvió incómodo. Adrián nunca había escuchado todo eso tan directamente. Siempre había cargado con la culpa, sí, pero escuchar cómo sucedieron las cosas en realidad fue diferente. Dolió mucho, y sabía que el dolor que él sentía no era ni la mitad del que ella había experimentado sola. Esa misma tarde, Adrián no aguantó más la incertidumbre. Ya no quería andarse con rodeos ni enviar a su asistente a investigar. Había hablado con Sofía, había visto el acta de nacimiento, y había sentido esa punzada en el pecho desde el primer momento en que vio a los niños. Estaba cansado de cargar con la duda, así que fue a buscar a Isabela. Esperó afuera del edificio donde vivía. No la llamó, no le avisó. Simplemente se detuvo allí, apoyado en su camioneta. Con una expresión seria y decidida, estaba dispuesto a hablar, y esta vez no se iría sin respuestas. Ya no le importaba si ella se enojaba, gritaba o lo despedía. Lo único que quería era escuchar la verdad completa, sin filtros, de su propia boca. A las 5:30, la vio salir con sus 3 hijos. Vestían igual que la vez anterior, con mochilas pequeñas y peinados idénticos. Caminaba deprisa, con la mirada de una madre que llega tarde, una mirada que él no había visto en ella en su vida anterior. Al verlo, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», dijo, sin moverse. «Necesitamos hablar», respondió él, sin rodeos. «Lo mismo otra vez. Ya hablamos. Te di espacio. Te dije lo que tenía que decir. ¿Qué más quieres? Quiero la verdad completa, sin rodeos». «No es solo tu historia, Isabela. Es la mía también. La de mis hijos también». Ella se burló con una risa irónica. Una risa que le partió el alma. ¿Te acuerdas de esos 6 años después? Porque cuando te fuiste no dijiste «es nuestra historia». Dijiste «me voy». Así sin más. No me diste opción. No te importó. Los niños observaban la escena sin comprender del todo la tensión. Adrián se agachó y, con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos, les dijo: «¿Me permiten hablar un momento con su madre? Solo un ratito». Lo miraron con la curiosidad de los niños. Uno de ellos, Emilio, fue el primero en responder. «¿Eres amigo de mi mamá?». Isabela se adelantó de inmediato. «Vayan al puesto de jugos. Los alcanzo en 5 minutos. No se vayan lejos». Los niños obedecieron, y en cuanto se alejaron, ella se giró hacia él, los brazos cruzados y una mirada penetrante. «¿Qué parte de «no quiero esto» no entiendes?». Adrián se puso de pie. Su expresión era de pura frustración. «Ya no me importa. Si lo quieres o no. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque me corresponde saberlo. No es solo tu historia, Isabela. Es la mía también. La de mis hijos también. Me engañaste». Ella soltó una carcajada amarga, una risa que lo hizo retroceder. «¿Te acuerdas de eso 6 años después? Porque cuando te fuiste no dijiste «es nuestra historia». Dijiste «me voy». Así, sin más. No me diste opción. Me dejaste una nota, Adrián, una nota miserable». Él bajó la mirada. La culpa era un peso insoportable. «Lo sé.
Me lo han dicho antes, y no lo niego, pero estoy aquí ahora, no para enmendarme ni para pedirte perdón 100 veces. Estoy aquí porque no voy a seguir sin saber la verdad. Quiero saber si son mis hijos. Ella lo miró por un largo momento. La expresión de su rostro cambió de ira a resignación, y finalmente, a una tristeza profunda. Sí, sí lo son, exclamó de repente, y la frase lo dejó sin aliento. No fue un grito, no fue rabia, fue una verdad seca, fría, dura, como cuando alguien tira un vaso al suelo y no necesita verlo para saber que se rompió en 1000 pedazos. Los 3, sí, los 3 son tuyos, Adrián. Él cerró los ojos por un segundo. Un nudo se le formó en la garganta. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Isabela lo miró con los ojos rojos, conteniendo un torrente de emociones. Y antes de que preguntes, sí, lo supe desde el primer día. Supe que estaba embarazada una semana después de que te fueras, pero no te busqué. No quise. Tenía miedo, rabia, vergüenza, todo a la vez. Así que los crié sola. Y ahora estás aquí. Vienes a arreglarlo con un abrazo y un cheque. No, vengo a pedir una oportunidad. No contigo, sino con ellos. La voz de Adrián era más firme ahora, menos suplicante. Era la voz de un hombre que había tocado fondo. Isabela lo miró, y por primera vez, no respondió de inmediato. Lo analizó, sus ojos brillando con una mezcla de rabia, tristeza, y tal vez, un poco de curiosidad. Se cruzó de brazos y respiró hondo. Un gesto que él conocía bien, la forma en que ella se preparaba para una batalla interna. No saben quién eres, Adrián. No te conocen. Nunca me preguntaron por un padre porque no lo necesitaban. Y ahora apareces de la nada, con cara de vaina a ser responsable. No es tan fácil. No quiero que sea fácil, respondió él. Solo quiero que me dejes acercarme poco a poco, con respeto, con calma. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes conocerlos. ¿Y qué les vas a decir? Que eres el padre mágico que apareció después de 6 años. No tengo idea de cómo hacerlo. Solo sé que si me voy otra vez, no podré vivir con eso. No esta vez, dijo, y la convicción en su voz era innegable. Isabela guardó silencio. El silencio entre ellos era tan fuerte que se oían las bocinas de los coches y el grito de una señora vendiendo tamales. Después de un largo rato, dijo, lo pensaré, pero si un día entras en sus vidas, no podrás irte. No puedes hacer esto a medias, Adrián, porque si vas a hacerles daño, preferiría que no los vieras nunca. No me voy, dijo Adrián sin dudarlo. Isabela asintió lentamente. No dijo nada más. Caminó hacia donde estaban los niños, los tomó de la mano a los 3 y se alejó sin mirar atrás. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no lo había echado. Lo había dejado quedarse. Un paso, por pequeño que fuera, era un comienzo. Adrián se quedó allí, un hombre inmensamente rico, solo en una acera, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el sabor agridulce de la esperanza. El primer paso en un camino que apenas comenzaba. La incertidumbre seguía ahí, pero también la certeza de que no se iría, no importaba lo que le costara. Desde que Isabela le dijo que los niños eran suyos, Adrián no podía pensar en nada más. El trabajo ya no le importaba. Los correos sin responder se acumulaban. Las llamadas importantes se iban al buzón de voz. Todo lo demás se desvanecía, se volvía insignificante. En su cabeza solo había 3 nombres: Emilio, Pablo y Lucas. Sus hijos. Pero a pesar de que ella se lo había confirmado, algo en su interior no lo dejaba en paz. Quería estar seguro. No porque dudara de ella, sino porque sentía una necesidad imperiosa de confirmar que no estaba soñando, que no era una fantasía, que su vida había cambiado de forma irreversible. Era como si su cerebro le pidiera una prueba física, un papel, algo que le dijera, sí, son tuyos, no hay vuelta atrás. Y aunque sabía que no era el camino a seguir, que no era correcto, se dejó llevar por la necesidad. Un jueves, frente a la escuela donde estudiaban los niños, Adrián esperaba dentro de su camioneta, estacionado a una cuadra, oculto detrás de los vidrios polarizados. Había averiguado la escuela gracias a su asistente, Miguel. No le había dicho nada a Isabela, no le pidió permiso. Simplemente fue. Tenía un plan en mente, y lo llevaría a cabo, sin pensar demasiado en las consecuencias. Al ver a los niños salir, sintió un vacío en el estómago. Caminaban juntos,
riendo, jugando, con sus mochilas. Se parecían tanto a él que casi le daban ganas de llorar, una emoción que no sentía desde hacía años. Un hombre alto y barbudo que trabajaba como auxiliar en la escuela los guiaba hasta un banco mientras esperaban a que alguien los recogiera. Adrián bajó del coche con una pequeña bolsa en la mano y caminó hacia ellos con paso firme. «Hola», dijo, sonriendo. «¿Se acuerdan de mí? Soy Adrián, amigo de su madre». Emilio, el mayor, lo reconoció al instante. Sí, el que habló con ella frente al edificio. «Así es. Oye, ¿puedo hacerles una pregunta? Es una sorpresa, pero necesito algo de ustedes». La curiosidad infantil en sus rostros era evidente. ¿Alguien tiene un chicle, un cepillo de dientes o algo que hayan usado? Pablo, el más callado, sacó una piruleta mordida de su bolsillo. Adrián se agachó. La recogió con sumo cuidado. La metió en una bolsa de plástico y sonrió. «Perfecto. Gracias, campeón. Ya verán qué grata sorpresa les tengo». Los niños lo miraron con la mirada perdida, pero no dijeron nada más. Su inocencia ajena a lo que acababa de suceder. Justo cuando Adrián se disponía a irse, Isabela apareció con su bolso en la mano, tan apurada como siempre. Lo vio de lejos y frunció el ceño. Caminó directamente hacia él, su rostro un reflejo de su ira. «¿Qué haces aquí, Adrián?» Solo pasaba. Quería ver cómo estaban los niños. Nada más. Se cruzó de brazos, su incredulidad palpable. «¿Los tocaste?» «Claro que no». Ella lo miró con furia. «No quiero que andes merodeando sin avisar. ¿Entendido?» Adrián, a pesar de su orgullo herido, asintió. «Sí, solo quería verlos». Isabela tomó a los 3 niños de la mano y se fue sin despedirse. Adrián se quedó allí un rato, viéndolos alejarse. Luego regresó a su coche, abrió la guantera y metió la bolsa con la piruleta en una caja especial, un secreto que, por el momento, solo le pertenecía a él. Al día siguiente, Adrián envió la piruleta a un laboratorio privado, pidiendo una prueba de ADN urgente. Ya tenía muestras de su propia saliva guardadas en una caja especial. Todo estaba listo. 3 días después, el resultado llegó. Positivo. Emilio era su hijo. Lo decía en letras grandes en un correo electrónico cifrado que apenas podía leer sin que le temblaran las manos. Se sentó frente a la computadora, respiró hondo y cerró los ojos. Lo sabía, lo presentía, pero verlo en un documento oficial, con números y porcentajes, lo conmocionó de una forma que nada más lo había hecho en su vida. Esa misma tarde, actuando por impulso, compró juguetes, 3 iguales, libros, mochilas nuevas y zapatos. Llenó el baúl de su camioneta con cosas que pensó que podrían necesitar. Luego le envió un mensaje a Isabela. «Necesito hablar contigo, es urgente». Ella no respondió ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Lo ignoró. 2 días después, apareció sin avisar en su trabajo. Isabela salía de una cafetería donde lavaba platos por las tardes. Al verlo, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí? ¿Me sigues?» «Necesitamos hablar. Es importante». «Otra vez. ¿Qué hiciste ahora?» «Me hice un examen. Una prueba de ADN. Usé una muestra de Emilio. Lo siento. La necesitaba. La duda me estaba matando». Isabela lo apartó con furia. «¿Estás enfermo o qué? No puedes andar por ahí quitándoles cosas a mis hijos sin permiso. ¿Quién te crees que eres?» «Soy su padre», gritó Adrián. La gente se giró. Bajó la voz, pero le ardía la cara. «No tienes ningún derecho. No tienes ningún maldito derecho. Me mentiste. Fingiste que solo querías conocerlos y montaste esto a mis espaldas. Tenía miedo de que me cerraras la puerta otra vez. Necesitaba saber», respondió Adrián, sintiéndose expuesto y vulnerable. Ya no aguantaba la duda. «¿Y eso te da permiso para invadirnos así?» «No, pero lo hice de todos modos y no me arrepiento porque ahora sé que es real. Que no estoy loco, que tengo hijos, que no me lo imagino». Isabela se quedó paralizada, mirándolo con una profunda decepción. «¿Y ahora qué? ¿Vas a poner a prueba también a los otros 2? ¿Vas a comprar su amor con juguetes nuevos y fotos bonitas?» «No, no quiero comprar nada. Quiero ser auténtico». Isabela lo miró fijamente por un largo momento. Luego se dio la vuelta, volvió al café y cerró la puerta sin mirar atrás. Victoria tenía un don para detectar cuando algo andaba mal, y Adrián, a pesar de su habilidad para los negocios y de su fachada impasible, no podía fingir con ella. Su actitud había cambiado. Llegaba tarde, se distraía en las
reuniones. Se quedaba callado durante la cena y, lo más revelador, dejaba el móvil boca abajo, algo que nunca había hecho antes. La observó durante días, en silencio, analizándolo mientras él creía tenerlo todo bajo control. Una noche, mientras Adrián se duchaba, Victoria desbloqueó su celular. No fue difícil. Seguía usando la misma contraseña que años atrás. Fue directamente a los mensajes y lo primero que vio fue una conversación con un contacto llamado Isabela. Los mensajes eran cortos pero intensos, con palabras como niños, pruebas y lo siento, necesito estar aquí. Se quedó paralizada. Sintió la ira crecer en su pecho, pero no lloró ni gritó. Simplemente apagó la pantalla, dejó el teléfono donde estaba y se fue a la sala como si nada hubiera pasado. Esa noche no dijo una sola palabra. Cenó frente a Adrián con una sonrisa forzada, preguntando sobre sus negocios, fingiendo interés, pero por dentro estaba furiosa. Sabía que no podía confrontarlo aún. Primero, necesitaba más. Necesitaba pruebas y las conseguiría. Al día siguiente envió a su asistente, Lucero, a investigar. Le dio un nombre, Isabela Ortega, y le pidió un informe completo. No era la primera vez que usaba sus contactos para fines personales y sabía exactamente a quién llamar. Mientras esperaba, comenzó a seguir a Adrián. Contrató a un conductor con instrucciones claras de no perderlo de vista. El reporte de seguimiento de su chofer no tardó en llegar. Adrián se movía entre la oficina, una escuela pública en Iztapalapa, un viejo edificio en Narvarte y una cafetería donde se encontraba con una mujer. El conductor tomó fotos y las envió. Victoria las vio una por una, y con cada imagen su ira crecía. Cuando por fin tuvo toda la información, Victoria leyó el informe con los dientes apretados. Isabela, maestra, madre soltera, sin redes sociales, sin pareja conocida, 3 hijos de 6 años, nacidos cerca de 6 meses después de que Adrián y ella rompieran. Se sintió humillada, utilizada, traicionada. Él no solo le ocultaba algo, sino lo más importante que una persona puede tener, una familia paralela, porque eso era, aunque no hubiera estado allí todos esos años, aunque apenas los estuviera conociendo, la realidad era la misma. Tenía hijos con otra mujer y no se lo había dicho. Esa noche, ella lo esperó despierta, sentada en el sofá con su maletín en la mano cuando él entró en el apartamento. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, notando la expresión seria de ella. ¿Qué te parece? Ella respondió sin moverse. Él la miró con extrañeza. Se quitó la chaqueta, pero cuando vio el maletín en su mano, lo entendió todo. ¿De dónde has sacado eso?, él preguntó. No soy tonta, Adrián. Él se sentó al otro lado del sofá en silencio. ¿Desde cuándo? No hace mucho, no lo sabía. ¿Y pensabas contármelo? ¿O casarte conmigo y ocultármelo para siempre? No lo sé, no lo pensé. Todo pasó tan rápido. ¿Te acostaste con ella mientras estabas conmigo? No, fue antes, mucho antes. No sabía nada. Él se defendió. Victoria lo miró fijamente, sin creerle del todo, pero sin interrumpirlo. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Lo estoy procesando. No quiero abandonarlos. No quiero repetir los mismos errores. ¿Y yo? ¿Qué lugar tengo en todo esto? Adrián se quedó en silencio, sintiendo que cada palabra que se le ocurría era una bomba a punto de estallar. Victoria se levantó, recorrió la habitación, respirando hondo, y luego se giró para mirarlo. En sus ojos ya no había solo ira, sino una frialdad y una determinación que él nunca había visto. Te voy a decir una cosa, Adrián. He estado contigo desde que no eras nadie, desde antes de que fueras un empresario estrella, desde que dormías en tu oficina para no pagar alquiler. Te ayudé a construir todo lo que tienes. Usé mis contactos, invertí mi dinero, aposté por ti, y te lo agradezco. Pero no quiero tus agradecimientos, quiero lealtad. Si decides quedarte con esta mujer y estos niños, tú y yo estamos acabados. Y no me iré sin más. Voy a quitarte todo lo que pueda. Inversores, contratos, tu imagen, todo. Voy a hacer que pierdas más que una simple relación. Vas a estar solo. ¿Está claro? Adrián la miró sorprendido. Nunca la había visto así. Fría, calculadora, implacable. No era una amenaza, era una declaración de guerra. Victoria se fue esa noche sin despedirse, pero antes de irse, dejó un sobre en la mesa.
Dentro había una copia del certificado de nacimiento de Emilio y un mensaje escrito a mano. Sé jugar. Sucio, Adrián. Tú decides cómo termina esto. Adrián se despertó ese lunes con un dolor de cabeza tremendo. Desde que Victoria se fue, dejando ese sobre y esa clara amenaza, no había tenido un momento de paz. Su mente era un campo de batalla, su celular un bombardeo de mensajes de su equipo y llamadas perdidas de socios. Lo peor de todo, una reunión programada con la junta directiva de su empresa, de la cual Victoria también era miembro. Se vistió a regañadientes y se dirigió a su oficina, con el estómago revuelto. Sabía que se avecinaba una tormenta, y Victoria era la que tenía el control. En cuanto salió del estacionamiento privado, Adrián vio el Audi negro de Victoria en su lugar habitual. Sabía que no era una casualidad, que ella había venido a cumplir su promesa. Si dijo que lo hundiría, era porque tenía los medios para hacerlo. Cuando entró en la sala de reuniones, todos ya estaban sentados. Los socios principales, los contadores, el director legal y, por supuesto, Victoria. Sentada al fondo con su vestido blanco y su sonrisa contenida, como si nada hubiera pasado. Pero él la conocía. Sabía que ese rostro era solo el disfraz de alguien que llevaba dinamita en su bolso. «Adrián», dijo uno de los socios, «Victoria nos dijo que hay algo urgente que necesitamos discutir contigo». Adrián se quedó paralizado por un segundo. Ella intervino. «Sí», dijo, su voz amigable pero llena de veneno. «Pedí esta reunión porque creo que es importante que hablemos de estabilidad, reputación y liderazgo, cosas que han estado un poco flojas últimamente». Su tono era dulce, pero sus palabras eran puñales. «Todos hemos notado que has estado desconectado. Tu rendimiento ha bajado. Tu participación en proyectos clave ha sido mínima. Y bueno, hay preocupaciones sobre tu imagen pública». Uno de los inversores se removió incómodo en su silla. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Adrián con firmeza, su voz resonando en la habitación. Victoria lo miró con una sonrisa radiante. «De lo que todos ya saben o están a punto de saber. Tu vida personal, Adrián, la que te ha mantenido distraído persiguiendo a una exnovia y a unos hijos que nadie conoce, además de dejar el negocio a medias». La habitación se tensó. No había pensado que ella diría eso delante de todos. «Mi vida personal no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí», respondió, apretando los puños. «Claro que sí», lo interrumpió ella, «porque cuando tu nombre sale en los medios, cuando tus decisiones personales afectan la credibilidad de la empresa, claro que tiene mucho que ver. Y créeme, ya han empezado a hacer preguntas, y no todas las respuestas te hacen quedar bien». El silencio se hizo más denso. Adrián sabía que ella podía, que tenía contactos en la prensa, que podía manipular titulares y sabía dónde atacar. «¿Qué es lo que quieres?», exclamó finalmente, la voz llena de frustración. Victoria se cruzó de brazos sin más fingimientos. «Quiero que pongas todo en su lugar, que te alejes de Isabela, de tus hijos, de esta historia, y te centres en lo que realmente importa, la empresa. Y si no lo haces, lo filtraré todo, desde tu negligencia hasta los detalles más sucios. ¿Sabes lo que vende? La historia del millonario que abandonó a su novia embarazada de trillizos y ahora quiere volver como un héroe. Va a explotar en las redes. Vas a perder clientes, confianza y apoyo. Nadie querrá hacer negocios con un hombre que traicionó a su familia». «No harías eso», dijo Adrián, incrédulo. «No me conoces tan bien como crees», ella respondió con una sonrisa fría. Un silencio incómodo se instaló. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. Simplemente lo miraron como si ya estuvieran esperando su decisión. Adrián salió de la sala sin decir una palabra. Se encerró en su oficina y bajó las persianas. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y se sujetó la cabeza con las manos. Todo lo que había construido, todo lo que había cuidado a lo largo de los años, estaba en peligro. Y lo peor de todo, sentía que se lo merecía, por haberla abandonado, por haber vuelto tarde, por no saber cómo enfrentar la situación sin arruinarlo todo. Ese día no fue a ver a Isabela, no respondió a sus mensajes, se quedó encerrado, ni siquiera comió, solo pensando en lo que iba a hacer. Sentía que si tomaba un camino, perdería algo. Si elegía a Isabela y a sus hijos, Victoria arruinaría su carrera. Si decidía proteger la empresa, traicionaría a su propia sangre, a 3 hijos que no habían pedido nada, que
Solo estaban allí porque un día él decidió irse. Al final del día, cuando ya no quedaba nadie en la oficina, Adrián se paró frente al espejo del baño. Se miró como hacía mucho que no lo hacía. Tenía ojeras, barba sin afeitar y una mirada apagada. No se reconocía a sí mismo. Se sintió dividido en 1000 pedazos y, allí, solo, con la cabeza hecha pedazos, comprendió que no podía seguir jugando en 2 mundos. Victoria tenía razón en algo. Tenía que tomar una decisión, pero lo que ella no sabía era que, aunque le costara todo, ya había tomado partido. Solo necesitaba el coraje para decirlo en voz alta y enfrentar las consecuencias. Sentía que su alma ya había elegido, mucho antes de que su mente consciente lo hiciera. Después de la amenaza de Victoria, Adrián se sintió atrapado. Era como si de repente perdiera el control de su vida. En su empresa, tenía que actuar como si nada pasara, como si todo estuviera en orden, como si su mundo no se estuviera derrumbando. En cambio, cuando iba con Isabela y los niños, todo era diferente. Allí, él no era el director ejecutivo, el empresario, el hombre que tenía que tomar decisiones frías. Allí, solo era Adrián. Y aunque se sentía bien, sabía que no podía vivir así por mucho tiempo. Era como caminar sobre una cuerda floja, esperando a que se rompiera en cualquier momento. Sus días estaban llenos de excusas y mentiras, y el peso de su doble vida lo estaba consumiendo, pero no podía parar. Por la mañana, Adrián fingía estar concentrado en el trabajo. Se reunía con clientes, hablaba de números, firmaba papeles, pero su mente estaba en otro lado. A veces almorzaba con Victoria, y ella lo trataba como si todo estuviera en suspenso, pero con esa mirada que decía que no había olvidado ni una sola palabra de su amenaza. De vez en cuando hacía comentarios pasivo-agresivos, como cuando le decía con tono desenfadado: «No llegues tarde hoy. Ya estás viejo para andar corriendo detrás de los niños». Él fingía reírse, pero por dentro se sentía observado, una pieza en su juego de ajedrez. Por la tarde, en cambio, cambiaba por completo. Llamaba a Isabela y, si ella accedía, los recogía, pero no lo hacía en su camioneta blindada. Usaba un coche más sencillo, uno que no llamara la atención, como si estuviera entrando a un mundo secreto que nada tenía que ver con el suyo. A veces los llevaba al parque, a comprar helado o al cine. Siempre eran cosas sencillas, pero tan emocionantes para él como si fuera Navidad. Al principio, Isabela no se quedaba. Los dejaba ir con él, pero con 1000 instrucciones. No les des dulces después de las 6. El del medio se enferma fácilmente, así que maneja despacio. Al más pequeño no le gustan los abrazos repentinos. Eran cosas maternales que él se aprendía de memoria, como si fueran órdenes sagradas, y las cumplía al pie de la letra. Con el tiempo, Isabela empezó a quedarse un poco. Al principio solo se sentaba en el mismo banco mientras ellos jugaban. Más tarde, aceptó ir a tomar un café, y una tarde, sin planearlo, los 5 terminaron en una pequeña pizzería del barrio, riéndose de una tontería que Pablo había dicho. Era la primera vez que Isabela sonreía sin ese peso en los hombros. Y Adrián, por su parte, empezó a conocer de verdad a sus hijos. Emilio era el líder, el que más hablaba, el que todo lo preguntaba. Pablo era el más callado, pero muy observador. Y Lucas, el más pequeño, era el más cariñoso, el que siempre buscaba el contacto, el que le tocaba el hombro sin pedir permiso. Una tarde, en medio de un picnic improvisado en un parque, Adrián los ayudaba a inflar unos globos. Emilio lo miró fijamente y exclamó: «Tú eres mi papá». Adrián se quedó paralizado, con el globo medio desinflado en la boca. Isabela, que estaba a unos pasos, se giró con los ojos como platos. «¿Por qué dices eso?», preguntó nerviosa. «Porque se parece a nosotros», respondió Emilio con la lógica de un niño que lo ve todo con más claridad que los adultos. «Y nos cuida, nos compra cosas y sabe cómo llamarnos sin confundirnos. Eso hacen los papás». Adrián soltó el globo, se agachó y respondió con toda la calma que pudo: «Sí, Emilio, soy tu papá». El niño lo miró sin decir nada más. Luego se dio la vuelta, corrió con sus hermanos y gritó: «¡Yo sé quién es!». Isabela se le acercó de inmediato. Adrián pensó que lo regañaría, que había exagerado, pero ella simplemente le dijo en voz baja: «¿Estás seguro de que puedes con esto?». Él la miró a los ojos. «No estoy seguro de nada, pero no. Pienso volver a escaparme». Esa noche, Adrián regresó a su apartamento. Victoria no estaba.
Se sentó en el sofá, encendió la televisión sin prestar atención y pensó en todo lo que había vivido ese día. La risa de los niños, la mirada de Isabela, la forma en que el menor le había tomado la mano al cruzar la calle, como si fuera lo más natural del mundo, y sintió miedo, porque por muy feliz que se sintiera allí, en la vida que había decidido construir, sabía que había una bomba de tiempo activa en la otra mitad de su vida. Victoria esperaba un error, solo uno, y cuando eso ocurriera, apretaría el botón, lo destruiría todo, pero aún sabiéndolo, no podía irse. No ahora, no después de escuchar la palabra papá dicha con tanta inocencia por primera vez. No después de ver a esa familia que nunca pensó que tendría y que ahora no quería perder por nada del mundo. La decisión estaba tomada, y la incertidumbre, el miedo y la ansiedad eran el precio que estaba dispuesto a pagar por su nueva vida. Ese viernes el día parecía igual a cualquier otro. Isabela estaba en su segundo turno en la cafetería. Los niños salían del colegio a las 4 y Adrián, como ya era costumbre en las últimas semanas, se había ofrecido a recogerlos. Ella aceptó, sin dudas, sin miedo. Empezaba a confiar en él, aunque fuera un poco. Veía cómo los cuidaba, cómo los escuchaba, cómo los conocía de verdad. Adrián salió de la oficina un poco antes, contento. Llevaba en su mochila unas figuras de acción que les había comprado a cada uno. Había planeado llevarlos a comer hamburguesas y luego ver una película en su apartamento. Estaba emocionado, como si estuviera viviendo una parte de su vida que desconocía, una parte que disfrutaba más que cualquier premio o contrato millonario. Al llegar a la escuela, su celular sonó. Era un número desconocido. «Hola, ¿es el señor Adrián?», preguntó una voz del otro lado. «Sí, soy yo», respondió sintiendo un escalofrío. «Llamamos del Hospital Ángeles del Pedregal. Uno de 1900. Los niños a su cargo, Lucas. Fue ingresado de urgencia. Está en emergencias». Adrián sintió que el alma se le encogía. No sabía si había gritado o solo creyó gritar. Su corazón latía con una fuerza brutal. Colgó sin decir nada más. Puso primera y se fue a toda velocidad hacia el hospital. En el camino, llamó a Isabela 2 veces. Nada. A la tercera vez, tampoco. Le escribió por WhatsApp. «Lucas tuvo un accidente. Voy al hospital. Te aviso en cuanto sepa algo». Su mente estaba en blanco. Solo una idea. Llegar. No importaba cómo. Cuando llegó, no se molestó en estacionar. Dejó su camioneta mal parada en la entrada. Le dio las llaves al valet parking y entró corriendo. Preguntó el nombre completo del niño. Lo llevaron directo a urgencias. Un médico salió unos minutos después. «¿Es usted el padre?». Adrián dudó un segundo, solo uno. Luego dijo, con la voz firme y segura: «Sí, soy el padre». El médico asintió. El niño sufrió una fuerte caída. Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. «Le hicimos una tomografía computarizada. No hay fractura, pero lo mantendremos en observación. Tiene una conmoción cerebral leve. Está estable, pero necesitamos monitorearlo. ¿Puedo verlo?». Lo llevaron a una camilla donde Lucas dormía, con una vía intravenosa en el brazo y una venda en la frente. Parecía pequeño, frágil. Nada que ver con el niño que corría y saltaba todo el día. Adrián se sentó a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí, hijo. No me voy. Todo va a estar bien». No lloró, pero le temblaban los ojos. 20 minutos después, Isabela entró corriendo, pálida y despeinada, todavía con el delantal de la cafetería puesto. Irrumpió en la habitación, empujó la puerta sin pedir permiso y fue directa hacia Lucas. «¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?», preguntó con desesperación, su voz temblando. «Se cayó durante el recreo», respondió Adrián en voz baja. «Me llamaron porque estaba en la hoja de emergencias». «No contestabas». Isabela le sostuvo la cara al niño, le habló en voz baja, le besó la mano, la frente, y luego miró a Adrián. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. «Gracias por venir». «De nada, iba a buscarlos, estaba a la vuelta de la esquina». «¿Te dijeron cómo fue?». «Sí». Tropezó en las escaleras, cayó de espaldas. Estuvo inconsciente unos minutos, pero está bien. Solo lo van a vigilar». Isabela asintió, su mirada fija en su hijo. «¿Puedo quedarme con él?». «Sí. Ya hablé con la enfermera. Le darán una habitación dentro de un rato. Pueden quedarse». «¿Y tú?», preguntó Isabela. Su voz apenas un susurro. Adrián la miró con calma. «Yo también me quedo si me dejas».
Isabela no dijo nada, pero no lo echó. No le pidió que se fuera. Simplemente asintió, como si algo en su interior no quisiera luchar más, como si la noche en el hospital fuera la tregua que ambos necesitaban. Horas después, en la habitación que ya le habían asignado, Lucas despertó. Lo primero que hizo fue mirarlos a ambos, a su madre y a su padre. ¿Dónde estoy? En el hospital, mi amor, dijo Isabela con una sonrisa nerviosa. Lucas miró a Adrián. ¿Y tú también estás aquí? Claro. No me iba a ir sin verte. El chico sonrió. ¿Trajiste jugo? ¿Y dinosaurios? Sí, respondió Adrián. Pues quédate. Isabela lo miró y Adrián, sin decir una palabra, comprendió que ya no necesitaba pedir permiso. Esa noche, el permiso le había sido otorgado por el corazón de su hijo. Esa noche se turnaron para cuidar a Lucas. Mientras uno dormía en el sofá del hospital, el otro se sentaba junto a la cama del niño, observando su respiración. No dijeron mucho, pero hubo miradas, gestos, silencios que decían más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, Isabela le trajo un café a Adrián, una pequeña muestra de gratitud que valía más que cualquier trofeo. Gracias por no soltarlo, le dijo Adrián, su voz ronca. Gracias por dejarme quedarme. Significa mucho para mí. No lo hago por gratitud, respondió Isabela. Su mirada era un pozo de emociones. Lo hago porque ya entendí que no te vas a ir, que esta vez es, de verdad, que ya no eres el del traje caro, sino el que se queda en el hospital, el que se ensucia las manos, el que no se va sin más. El nudo en la garganta de Adrián se hizo más grande. Entonces, sin dudarlo, le tomó la mano. Entonces, hagámoslo bien, juntos. Yo me encargo de lo que viene. Victoria no perdonaba, nunca perdonaba, y menos cuando sentía que la ridiculizaban. Para ella, que todos supieran que su prometido tenía 3 hijos con otra mujer, era lo peor que le podía pasar. No solo por orgullo, sino también por poder. En su mundo, el respeto se ganaba con el control, con el miedo, con una imagen perfecta. E Isabela, con su rostro amable, su ropa sencilla y esos niños, le arrebataba todo eso sin siquiera intentarlo. Victoria no gritó ni armó un escándalo. Simplemente respiró hondo. Se arregló el pelo frente al espejo y le dijo a Lucero, su asistente, «Hagamos desaparecer a esa mujer. No quiero que nadie la contrate más. Quiero que la ciudad la vea como un peligro, no como una víctima. Y si no hizo nada, no necesito que haya hecho nada. Solo necesito que parezca que lo hizo». Al día siguiente, Victoria se movió como solo ella sabía hacerlo. Tenía una red de contactos que abarcaba medios digitales, portales de noticias informales, cuentas de chismes en redes sociales e incluso un par de reporteros policiales que le debían favores. Y el juego comenzó. Primero, una pequeña nota en una página local con el titular «Escándalo en preescolar. Una maestra oculta su pasado y trabaja con niños sin licencia vigente», acompañada de una foto borrosa de Isabela entrando a su lugar de trabajo. Luego, los comentarios en redes sociales, personas anónimas que decían haber tenido problemas con ella, madres que supuestamente la recordaban de años atrás. Historias falsas mezcladas con medias verdades, suficiente para sembrar la duda y manchar su nombre. Y funcionó. En menos de 3 días, la directora del preescolar donde Isabela trabajaba la llamó a su oficina. «Necesitamos suspenderte mientras investigamos la situación», le dijo con voz incómoda. «No es personal, pero hay presión de los padres. La imagen del colegio está en juego». Isabela no entendía nada. «¿Qué hice?», preguntó, con la garganta anudada. «No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que la gente cree que hiciste». Se fue con el corazón en un puño. Su celular sonó. Era Adrián. «¿Estás bien?», preguntó con calma. «Me acaban de suspender del preescolar». «¿Qué? ¿Por qué?». «No lo sé. Dicen que hay un problema con mi expediente, que hay una queja antigua. No sé de qué están hablando. Nunca he hecho nada malo». En ese momento, Adrián supo quién estaba detrás. No necesitaba pruebas. Simplemente lo presentía. Si alguien podía inventar un escándalo tan rápido, esa era Victoria. Colgó y llamó a Miguel. «Necesito que investigues si alguien del equipo de Victoria ha salido en los medios o ha filtrado algo. Rápido». Mientras tanto, Isabela llegó al apartamento. Apenas cruzó la puerta, vio una cámara apuntándola desde la acera de enfrente.
Era un tipo con un teleobjetivo, de esos que buscan fotos escandalosas para vender. Cerró la puerta de golpe y echó un vistazo a través de la cortina. El hombre seguía allí, esperando. No durmió esa noche. Los niños sí, pero ella no. Revisaba su teléfono constantemente. Leía los mensajes que le llegaban, algunos de apoyo, pero muchos llenos de odio. Gente que no conocía la llamaba maestra inmoral, mala madre, mentirosa, una mujer. Incluso la insultó en voz alta cuando fue a comprar pan al día siguiente. No podía salir de su casa sin sentir que todos la observaban, que todos sabían su historia, o al menos la versión que Victoria había creado para ellos. Adrián fue a verla a la mañana siguiente. Ella lo recibió con una mirada de agotamiento, con ojeras y la voz baja. No quiero que los niños pasen por esto. Hay que resolverlo, Adrián. ¿Qué? ¿Cómo? Ya me sacaron de la guardería. Dijeron que iban a revisar mis antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Es un delito tener hijos sola? Su voz se quebró. Ahora no estás sola. Y vamos a limpiar tu nombre. No importa lo que nos cueste. ¿Y si no hay salida? ¿Y si ya no puedo salir a la calle sin que me vean como una desgracia? No. No crecerán viendo a su madre humillada por una mentira. Fue Victoria, ¿verdad? Preguntó con la voz baja, mirando a Isabela a los ojos. Ella no respondió. No hacía falta. Esa tarde, mientras los niños jugaban con legos en la sala, Isabela se sentó en el sofá y por primera vez en voz alta, dijo algo que llevaba años conteniendo. No voy a dejar que me destruyan otra vez. No ahora. No después de haber construido esto. Adrián solo se dio cuenta del golpe cuando ya lo tenía todo bajo control. Todo sucedió en cuestión de días, como si alguien hubiera tirado de un hilo y de repente todo se desmoronara. Primero, la llamada de un inversor extranjero, preocupación por la imagen pública, rumores de inestabilidad personal en la dirección de la empresa. Adrián intentó calmar las aguas, pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba sembrada. Luego llegaron los correos electrónicos. El socio principal en uno de sus proyectos más importantes canceló un acuerdo que llevaba meses gestándose. Usó palabras elegantes: reestructuración interna, cambios de enfoque, nuevas oportunidades. Pero Adrián sabía exactamente lo que eso significaba. Lo estaban dejando solo. Y detrás de todo, probablemente, estaba Victoria. Ella no había lanzado una sola bomba, sino varias, todas a la vez. Había dejado que el público lo juzgara por su vida privada. Había filtrado detalles de sus ausencias, de cómo había priorizado sus intereses personales sobre negociaciones importantes. De hecho, alguien, probablemente Lucero, la fiel asistente de Victoria, había filtrado una copia del certificado de nacimiento de uno de los niños. El documento se viralizó en un foro financiero bajo el título «El millonario que olvidó a sus hijos». Daño ya estaba hecho. Miguel, ahora amigo y casi hermano de Adrián, entró en su oficina una tarde con cara de entierro. 2 socios menos, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Y el banco no renovó la línea de crédito. Creen que tu reputación afecta el valor de la marca. Adrián no respondió. Simplemente lo observaba todo como si le estuviera sucediendo a otra persona. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Victoria. Solo 3 palabras. Te lo advertí. Y entonces comprendió que no había forma de seguir en ese mundo, no así. No con Victoria al acecho, no con ese infierno persiguiéndolo. Comprendió que todo lo que había construido podía desaparecer, pero lo que estaba construyendo con Isabela y los niños, eso era lo que valía la pena. Eso era lo que tenía sentido. Esa noche, mientras los niños dormían y Isabela lavaba los platos en su apartamento, se sentó a su lado sin su traje habitual ni el celular pegado a la mano. Se sentó con una expresión distinta, más cansada, más humana. Lo he perdido todo, dijo sin rodeos. Isabela dejó caer el paño en el lavabo y lo miró sin decir nada. Victoria cumplió su amenaza. Me sacaron de proyectos, cancelaron contratos, estoy fuera del juego. Me borraron. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó ella, su voz suave, sin una pizca de burla. No lo sé, pero quiero hacer esto contigo, respondió Adrián. Isabela no dijo nada, solo lo miró. No quiero vivir más dividido entre 2 vidas. No quiero esconderme más. No quiero callar más. No más mentiras. Solo la verdad. Isabela suspiró, se acercó y se sentó a su lado en el pequeño sofá.
No puedo prometer que todo estará bien. Yo tampoco, dijo Adrián. Pero sí puedo prometer que no me iré, aunque estemos en cero, aunque tenga que empezar de cero. El del traje caro, el que se mudó a Santa Fe, ¿ahora es el del apartamento pequeño?, preguntó ella. Adrián se rió por primera vez en días. Ya no tengo trajes. Los guardé todos. Y ahora soy un hombre sin nada, pero con lo más importante en mi vida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Isabela. Voy a vender mi parte de la empresa. Con eso nos las arreglaremos un tiempo. Luego veremos. No voy a vivir para complacer a los demás. No voy a vivir la vida que Victoria quiere para mí. Isabela lo miró con miedo, pero también con algo nuevo en sus ojos. Respeto. ¿De verdad harías eso? ¿Cambiarías todo lo que eres por nosotros? Ya lo estoy haciendo, respondió él. La convicción en su voz era innegable. Isabela bajó la mirada y, allí, mismo, en esa pequeña cocina, sin promesas cursis ni abrazos de telenovela, le tomó la mano. Entonces, quédate. Pero ahora, de verdad. Adriana sintió, su corazón lleno de una emoción que no había sentido en años. No era el éxito, no era la ambición, era la paz. La simple y hermosa paz de saber que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, Adrián fue a su antigua oficina solo para firmar los papeles de salida. No armó un escándalo, no dio un discurso, no pidió aplausos. Simplemente entró y firmó. Tomó algunas cosas personales, una foto de su padre, una taza vieja con su nombre y una libreta, y se fue. Victoria no apareció, pero él sabía que ella lo estaba viendo todo desde su oficina, que sin duda se sentía victoriosa. Y tal vez lo era. En ese mundo, en ese juego, ella había ganado. Pero Adrián ya no quería jugar. Se subió a su coche, puso música por primera vez en semanas, y por primera vez en mucho tiempo, no se le rompió el corazón. Sintió miedo, sí, pero también alivio, porque ahora era libre de vivir la vida que realmente quería, y porque en ese momento, mientras conducía por la autopista con el sol poniéndose, supo que su verdadera historia apenas comenzaba. El apartamento era pequeño, de paredes pálidas y muebles desgastados, pero tenía algo que Adrián no había sentido en años: paz. No esa paz aburrida, ni la que se finge para que la gente no pregunte. Era algo más. Era el ruido de 3 niños corriendo por el pasillo con los calcetines torcidos, el olor a desayuno quemado mientras todos se quejaban, y el hermoso caos de una familia de verdad. Desde que dejó su empresa y vendió sus acciones, Adrián había cambiado por completo. Lo primero que hizo fue comprarse un coche viejo, de esos que todavía tenían radio con botones y ventanas que se subían manualmente. Lo segundo que hizo fue dejar de ver las noticias financieras. Ni siquiera abría los correos del trabajo. Apagó todo de su vida anterior como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Ahora se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, no para una reunión ni para un vuelo internacional. Se levantaba porque los niños tenían que estar listos para la escuela, porque uno tardaba una eternidad en vestirse, otro escondía sus zapatos y el más pequeño siempre perdía su lonchera. Todo era un desastre, pero a él le encantaba. Al principio, Isabela lo miraba con una ceja levantada, como preguntándole si todo iba en serio o si en cualquier momento se rendiría. Pero pasaban los días, y Adrián seguía allí preparando café, barriendo la habitación, cargando mochilas, ayudando con las tareas, a veces mal, a veces torpemente, pero siempre con ganas. Y eso, lo sabía, era lo que más importaba. Un día, mientras tendían la ropa, Isabela lo miró de reojo. ¿No extrañas tu otra vida? La de las cenas caras y las corbatas apretadas. Él sonrió. No, ni un poquito. Nunca he dormido tan tranquilo, aunque uno me despierte a las 3 de la mañana porque soñó con monstruos, y el otro me dé una patada en la espalda sin querer. Isabela rió suavemente. Era una risa que no había soltado en mucho tiempo, de esas que salen sin querer, sin filtro. Adrián la miró un segundo más de lo necesario. Ella lo notó, pero no se apartó. Solo bajó la mirada con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó mientras doblaba una camiseta. No estoy segura. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no quiero volver a lo mismo de siempre. Adrián sonrió. Esa conversación era el reflejo de la libertad que ahora sentía. Estaba pensando en montar algo pequeño, quizás una cafetería, algo tranquilo. Isabela lo miró sorprendida.
¿Una cafetería? ¿De verdad? Sí. Hasta sé hacer café prensado. Miguel me enseñó. Miguel, el de los trajes y las gafas. ¿Ahora te enseña a hacer café?, dijo ella, con una risa que hizo que la risa de Adrián se uniera a la de ella. Una risa genuina que no sentía en años. Pues ahora tiene un food truck de sándwiches. Le va bien. ¿Y darías tus millones por eso? Ya lo hice, dijo Adrián con una sinceridad que le salió del alma. Ya lo hice. Ese día, por primera vez, los 5 comieron juntos en la mesa del comedor sin prisas, sin interrupciones. Adrián se sentó en medio de sus 3 hijos, cortando el pollo, sirviéndoles agua y limpiando la salsa del mantel sin quejarse. Parecía cansado, sí, pero feliz, como si por fin estuviera en el lugar correcto. Más tarde, mientras jugaban con bloques de colores, Lucas, el más pequeño, se sentó en su regazo y le dijo sin rodeos: «Papá, ¿puedes venir mañana a la clase abierta?». Adrián lo miró como si acabara de recibir el premio más grande del mundo. ¿Clase abierta? Sí. Es un día en el que los padres pueden venir a vernos bailar y recitar poemas. ¿Habrá galletas? Claro que estaré, respondió Adrián con un nudo en la garganta. Isabela lo oyó desde la cocina. No dijo nada, pero sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de emoción. Era la primera vez que uno de los chicos lo llamaba papá, con tanta naturalidad, sin dudarlo, sin pensar si estaba bien o mal. Esa noche, Adrián lavó los platos, barrió la sala, y luego vio la tele con Isabela. Nada del otro mundo, solo un concurso con largos anuncios, pero se sentían cómodos, sin prisas, sin silencios incómodos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo Adrián, ya medio dormido. ¿Qué?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. No gritarle al mundo que esta es la vida que siempre quise. Ella lo miró sin responder, apagó la tele y se quedó a su lado en silencio. Pero ya no era ese silencio lleno de distancia. Era uno que decía: yo también estoy aquí, yo también me quedé. Por fin, parecía que todo se había estabilizado. El ritmo en casa ya no era caótico, sino rutinario. De esos que cansan, sí, pero que también traen paz. Los niños ya no hacían preguntas raras, ya no se confundían. Isabela y Adrián habían aprendido a moverse juntos, a confiar, a darse espacio. Todo iba bien, hasta que Victoria regresó con un golpe bajo. Manetón. Primera señal fue una carta que llegó en un sobre blanco sin remitente. Isabela la encontró en el buzón una tarde. La abrió sin pensarlo mucho. Era un documento judicial, una citación. El caso de fraude por falsificación de documentos, cerrado hacía 4 años, se había reabierto y ella, Isabela Ortega, comparecería como acusada. Sintió que la calle desaparecía bajo sus pies, sus manos se entumecieron. Llamó a Adrián, con los niños gritando a su alrededor. Él llegó en menos de 20 minutos y, al leer el papel, lo entendió todo. Esa jugada tenía un nombre: Victoria. No necesitaban pruebas, no necesitaban investigar. Esto era una venganza, una forma de obligarlos a salir del juego. Lo que él no sabía era que esta vez, él no jugaría solo, porque ella no estaba sola, no lo estaría nunca más. Esta vez, se defenderían juntos, con la verdad, y él, con lo poco que le quedaba, estaba dispuesto a todo por defender a su nueva familia.